La cultura del agua en Sevilla a través de la historia. El río Guadalquivir. El río Guadalquivir recorre la comunidad autónoma de Andalucía de este a oeste. Su nombre deriva del árabe Wadi al-Kabir, río grande, mientras que los romanos lo llamaron Betis y Andalucía Bética. La cuenca del Guadalquivir constituye uno de los 3 grandes dominios geológicos de Andalucía. Su morfología es subtriangular, alargada en la dirección este-noreste, oeste-suroeste. Durante el Mioceno, lo que hoy es el río Guadalquivir era un gran mar terciario por donde el Mediterráneo se comunicaba con el Atlántico. A finales del Mioceno, una serie de movimientos orogénicos hicieron emerger la tierra y lo que era un mar o golfo se convierte en la depresión del Guadalquivir y en una serie de lagunas saladas. Era este lago el denominado Ligustino o de Tartesos, cuyas orillas llegaban hasta Sevilla. Por un proceso de relleno no concluido aún, el lago fue desapareciendo y dando paso a las marismas y a una gran llanura sin relieve por donde el Guadalquivir discurre sin apenas pendiente. El río sigue siendo puerta y puerto de Sevilla. Por su desembocadura penetraron a la ciudad las distintas civilizaciones, entre ellas fenicios, romanos y árabes. Y por su desembocadura han discurrido barcos de todas las épocas, siendo la más importante la del siglo XVI, con el descubrimiento de América y el monopolio de su comercio. Fue el río, con su valor de vía de penetración, el que marcó y señaló el lugar para fundar la ciudad de Sevilla, justamente donde las mareas mueren. Los primeros pobladores en Sevilla surgen en torno al siglo IX-8 a.C., época del Bronce final, Tarteso precolonial. Se asentó en Sevilla en una zona elevada de unos 15 metros de cota, alargado en dirección norte-sur, cuya meseta tenía unos 400 metros de largo por 200 metros de ancho, que se elevaba aún más hacia el centro, formando un promontorio de base elíptica que llegaba a los 17 metros. A finales del siglo VIII y durante el VII y el VI a.C., el pueblo fenicio penetra por el Guadalquivir y hace presencia en la ciudad atraído por los metales de Sierra Morena. Los fenicios, junto a la población autóctona, formarán la cultura tartésica. A partir del año 206 a.C. se implanta la República Romana en la península. Se asentaron en la misma zona que los primeros pobladores y el foro estaría situado en la calle Argote de Molina. La ciudad estaba rodeada de murallas. El verdadero auge de Hispalis se produjo en la época del Imperio, cuando Sevilla se consolida como una ciudad relevante, fundamentalmente comercial, considerada como un lugar de intercambio y almacenamiento. La ciudad creció tanto que hubo que ampliar sus murallas y su nuevo foro se situó en la actual Plaza de la Alfalfa. El control del abastecimiento y el drenaje del agua consumida en la ciudad fue una prioridad para el mundo romano. Entre finales del siglo I después de Cristo e inicios del siglo II, tuvo lugar una transformación radical en el aprovisionamiento urbano de agua mediante el establecimiento de una red general de abastecimiento de agua corriente. Para su consecución, hubo de construirse un costoso sistema que permitiera la traída de agua desde fuentes adecuadas, a través de un acueducto de 17 kilómetros de extensión, su recepción en un gran depósito emplazado en la ciudad, el Castellum Aquae y el trazado de la oportuna red de distribución. La cisterna abastecía las fuentes públicas, lugares en los cuales se proveía de agua a la mayoría de la población. Seguidamente se distribuía a las termas y demás servicios públicos. Por último, una parte de esta agua era destinada a ciudadanos particulares, bien para su uso doméstico, bien para su empleo en actividades industriales.
Ya desde inicios del siglo I después de Cristo, contamos con testimonios arqueológicos que apuntan hacia una red de abastecimiento puntual basada en la captación de agua del freático mediante la ejecución de pozos. Estos se relacionan con ámbitos tanto domésticos como artesanales. Este conjunto de piletas pertenece a una factoría de salazones. La ciudad estaba entonces muy cerca del mar y se pescaban diversas especies, destacando las sardinas y el jurel, que los utilizaban para fabricar el garum, una pasta de pescado sabrosa y fuerte y muy apreciada entre los romanos. Las casas romanas se edificaban en torno a un patio central, rodeado de columnas y una galería. En el centro tenían una fuente o impluvium para la recogida de agua de lluvia. El uso múltiple de este agua corriente abarcaba tanto necesidades ordinarias como la bebida y la cocina, así como la búsqueda de un goce estético y sensorial a través de dispositivos acuáticos emplazados en los patios de las casas, fuentes y jardines, o incluso mediante baños privados. Las canalizaciones destinadas al abastecimiento de agua, denominada fistulae aquariae, fueron realizadas en distintos materiales, siendo los dos más comunes el barro y el plomo. Tanto uno como otro gozaban de ventajas e inconvenientes. Sin embargo, las tuberías de plomo acabaron por imponerse, probablemente debido a su durabilidad. Durante el siglo I después de Cristo, las necesidades de drenaje de aguas pluviales y de excedentes de consumo fueron solucionadas mediante un sistema de canalizaciones laterales de reducido tamaño que conducían las aguas sobrantes de cada parcela de forma individual hacia los lugares de evacuación final o hacia una red básica de cloacas de mayor capacidad. A partir de finales del siglo I o inicios del siglo II después de Cristo, se produce una importante transformación de la red de saneamiento motivada por el aumento de las necesidades de evacuación del nuevo sistema general de agua corriente. Esta red se compuso de cloacas abovedadas que discurrían por el centro de las vías, de mayores dimensiones y por tanto con una mayor capacidad de evacuación. La Sevilla musulmana. En los primeros momentos de la Sevilla árabe, el agua se captaba del Guadalquivir. Según el Tratado de Ishabtun, a los aguadores se les tenía un lugar reservado para sacar agua del río, donde no llegara el agua salobre, limitado para ellos, donde los animales no puedan meter las patas, ni las mujeres lavar la ropa, ni barqueros pueden estar en la zona. Se impedirá tirar basura y la persona que no cumpla esta normativa se le castigará. El agua que proporcionaban los aguadores era tomada del Guadalquivir más allá de Alcalá del Río. El califa Abu Yaqub Yusuf en 1172 restauró los caños de Carmona para el abastecimiento de su palacio de verano de la Bujaira y sus huertas. Aprovechándose su restauración, este condujo el agua hasta la ciudad. Aún se conservan restos de los caños de Carmona en el recinto. La alberca servía para regar los jardines del palacio donde se habían plantado olivos, árboles frutales y plantas procedentes de Granada y Guadix. La muralla que transcurre por los jardines Murillo sufrió una serie de cortes transversales para dar salida del barrio hacia la ronda exterior. En la imagen se observan dos tuberías de barro insertadas en la muralla de la ciudad para el abastecimiento del alcázar. Las murallas estaban realizadas en tapial, argamasa de cal, arena y guijarros del río. Estas tuberías también reciben el nombre de Atanor. Calle de la Judería al fondo se encuentra la Torre del Agua del Alcázar. El agua de los caños de Carmona abastecía el alcázar para el consumo humano y el disfrute de las albercas y fuentes que adornaban patios y jardines. Sabemos que la ciudad contaba igualmente en el momento de la conquista con un considerable número de patios con albercas y arriates rehundidos respecto al nivel de los andenes, de los que casi no nos queda nada, aparte del alcázar o el Palacio de Altamira.
Los baños de María de Padilla, en realidad, es una alberca que perteneció al jardín de verano de la época almohade, árabe. Estos jardines estaban compuestos por una alberca techada para evitar calor y 4 parterres rehundidos unos 10 metros, que con sus árboles de copa grande y frondosos no dejaban pasar los rayos del sol. Con el tiempo pasó a llamarse Baños de María de Padilla, haciendo referencia al amante del rey Pedro I el Cruel. Los baños conservados parcialmente son los situados en el Val Giralda, en la calle Mesón del Moro o en la calle Baños de la Reina Mora. En los baños existió una clara relación entre la religión y el uso social. Los musulmanes tenían la obligación de ir a los baños los viernes antes de acudir a la mezquita. Era importante que antes de sus rezos se purificasen con el agua y pasaran por las letrinas. Bajo la solería del patio de los Naranjos se encuentran 11 aljibes que servía para abastecer de agua a las fuentes de abluciones y a la mezquita. Estos aljibes se nutrían de las aguas de lluvia que discurrían por los tejados y eran canalizadas a través de los atanores que llevaban el agua hasta una atarjea también perimetral. Los monarcas castellanos heredaron los caños de Carmona, que enseguida asociaron a sus bienes patrimoniales, marcando la continuidad con el uso de este acueducto según como fue concebido por los califas almohades. El Tagarete corría en superficie, no subterráneo, y formaba parte del sistema defensivo de la ciudad, como el Guadalquivir, con alcantarillas o puentes pequeños y con huertas a su alrededor. Por un privilegio dado por Alfonso X en 1252, conocido como el privilegio de los molinos, el rey se reservaba la propiedad y el uso de toda el agua, pero dejaba en manos de la ciudad su mantenimiento y reparación. Sevilla utilizó para medir el agua la paja del agua. Primero se utilizó la paja de centeno. Junto a ella registramos el uso de legumbres como el garbanzo o la lenteja, con sus equivalentes secos o remojados. Este grabado nos presenta una Sevilla del 16, con un puerto muy concurrido de barcos y distintos tamaños, y al fondo la catedral y la Giralda. Delante el Arenal y la Torre del Oro. En la margen derecha está muy ambientada con coches de caballo, personas a pie e incluso algunos frailes. La laguna de la Feria y la laguna de la Pajería era una zona donde se habían quedado restos del antiguo brazo del río y se habían formado 2 lagunas, la de la Feria y la Pajería, llamada la Laguna de la Feria por su proximidad con esta calle. Era un sitio insalubre donde evacuaban las cañerías de las calles colindantes y los malos olores inundaban la zona. La Laguna de la Pajería, actual Plaza de Molviedro y alrededores, se desecó en el siglo XVIII y se reurbanizó en época de Pablo Olavide. Anteriormente se encontraba aquí el compás de la Mancebilla. La Alameda se decentó a partir del 1575 por el conde de Barajas. La adornó con 2 columnas procedentes de un templo romano de la calle Aire y 3 fuentes que surtían de agua a los vecinos. Este agua procedía de la fuente del arzobispo, manantial situado a las afueras de la Puerta de Córdoba. Se convirtió en el primer paseo de la ciudad, donde los nobles acudían con sus coches de caballo y el pueblo disfrutaba sobre todo en primavera y tardes noches de verano. Sobre las columnas se apoyan 2 esculturas, Hércules y César, de Diego de Pesquera, realizadas en el siglo XVI. Se llama Alameda por estar el paseo plantado de álamos. Archivo de Indias. Tradicionalmente, los mercaderes sevillanos realizaban sus transacciones comerciales al aire libre, en las gradas de la catedral, pero las inclemencias meteorológicas determinaban que a veces se llevasen a cabo en el mismo patio de los Naranjos e incluso en el interior del templo.
Por eso se solicitó del rey la creación de un edificio para dichas operaciones mercantiles, llegándose a un acuerdo definitivo en 1572. Para la construcción de la Casa Lonja se eligió un lugar cercano a la catedral y al alcázar. Estéticamente el edificio sigue la arquitectura cortesana madrileña. Juan de Herrera intervino en las trazas, pero quien dirigió la construcción fue Juan de Minjares. Casa de la Moneda. En 1585 se empezó a construir la Casa de la Moneda cerca de las Atarazanas y quedaba protegido por las murallas de la ciudad por un lado y por un muro propio por el resto. El arquitecto de las obras, Juan de Minjares, lo proyectó desde un principio con un edificio de grandes dimensiones, destinado a la acuñación y venta del metal amonedado y concentrando en su interior talleres, hornos de fundición, almacenes, oficinas de tratos y viviendas para los operarios, oficiales y superintendentes. La construcción del Palacio de Pilatos se inició en 1483 por iniciativa y deseo de Pedro Enríquez de Quiñones, cuarto adelantado mayor de Andalucía, y su segunda esposa Catalina de Rivera, fundadores de la Casa de Alcalá. El patio principal es del siglo XVI y su estilo combina la decoración mudéjar con la renacentista. Tanto las fuentes de los palacios como las de los conventos sustituyeron en muchas ocasiones a los pozos, ya que éstas son más estéticas y más ricas en materiales. El agua procedía de los caños de Carmona y se utilizaba tanto para el consumo humano como para el embellecimiento del lugar. El claustro principal del convento de los Terceros data del siglo XVII. Se le atribuye a Leonardo de Figueroa. En el centro tiene una fuente escalonada adornada con restos de azulejos del siglo XVII y algunos repuestos en el XX. Los claustros principales solían tener fuentes para embellecerlos, mientras que los claustros domésticos tenían pozos. La primera fuente que se instaló en esta plaza recibía el agua de los caños de Carmona. Era fuente funcional que fue reconstruida en 1576 debido a su deterioro y se remataba con una escultura de Mercurio. Rafael Manzano realizó la actual fuente en 1974. En comparación con otras ciudades, las fuentes históricas de la ciudad son pocas y no muy grandes, y en raras ocasiones se han utilizado epígrafes conmemorativos. Su autor es desconocido y está compuesta por un mar circular y un vástago que le sirve de surtidor. En la parte superior tiene una cartela que en el siglo XIX se le hizo una inscripción haciendo alusión a la plaza de Abastos. El aguador era la persona que vendía y distribuía el agua entre la población. El aguador era una profesión muy popular en épocas en que no estaba generalizado el suministro de agua corriente. Este oficio se prolongó por 4 siglos, hasta el siglo XX. A partir del siglo XVII, la margen izquierda del río se convierte en un agradable paseo ajardinado desde la Barqueta hasta San Laureano, con el paseo del Patín de las Damas, siguiéndole los jardines de la Bella Flor, que discurrían entre el Puente de Barcas, Puente de Triana y la Torre del Oro. Se hicieron arreglos, se formó una vistosa glorieta adornada con pirámides, fuentes y asientos, y el logro fue comentado y admirado por todos. Se plantaron hileras de álamos hasta la venta de eritaña. Es en el siglo XIX cuando se hacen los jardines de Cristina y el de las Delicias, obra del asistente Arjona. Con ellos se amplía y revitaliza el paseo del río a su paso por la ciudad. Las Delicias terminan en la actual Glorieta de México. Entre 1857 y 1858 se hicieron las obras de ferrocarril y se preparaba para un futuro la estación de Córdoba. Con estas obras desaparece el Patín de las Damas y el río le da la espalda a la ciudad.
Ante este ataque urbanístico, la ciudad se puso en pie, pero no consiguió parar las obras. Abrió una de las etapas más negativas de la relación de Sevilla con su río. El Paseo de los Lutos, Paseo de Catalina de Ribera, era frecuentado por familias dolientes que huían del animado paseo del río. Los ciudadanos que guardaban luto no estaban bien visto que rondaran la zona del río, así que a partir del siglo XIX estos discurrían por el Paseo de Catalina de Ribera. Ante la falta de puentes en la ciudad, la actividad del barquero siguió muy demandada. La figura del barquero y su barca dio origen a la conocida cancioncilla aquella de: Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser, con que mi dinero me lo toma usted. Esas niñas bonitas a las que se refiere la coplilla no son otras que las cigarreras trianeras que cruzaban en barca para ir a la fábrica de tabacos y no tener que dar la vuelta por el puente de Triana. La última quizás de las grandes riadas vividas por esta ciudad, la tremenda inundación del Tamarguillo de 1961. Un acontecimiento que aún recuerdan muchos sevillanos, no tan solo por la espectacular crecida que experimentó el nivel de las aguas, sino también por la terrible desgracia que se cebó sobre la ciudad con aquel accidente provocado por una avioneta que sobrevolaba la llegada de la Operación Clavel. Una caravana de camiones con ayuda humanitaria recogida en toda España para ayudar a los sevillanos. La avioneta, que se desplomó sobre la multitud congregada, provocó más de una docena de muertos y un incontable número de heridos. El Tagarete era un arroyo que, procedente de la comarca de los Alcores, donde se llamaba Arroyo de Miraflores, pasó a denominarse Tagarete cuando se aproximaba a Sevilla. Circulaba por la actual calle Arroyo, rodeaba el casco antiguo por el sector este, paralelo a la antigua muralla, y continuaba entre la Real Fábrica de Tabacos y el Alcázar, por la actual calle San Fernando, para desembocar en el río Guadalquivir junto a la Torre del Oro. Fue entubado en el siglo XIX. Todas las cortas realizadas entre 1795, Merlina, y 1981, La Cartuja, han alterado significativamente el cauce histórico del Guadalquivir y por ello el ecosistema. Estas obras se hicieron fundamentalmente para la supresión de las numerosas curvas que antes existían en la parte alta del río, mediante la apertura de cauces artificiales o cortas. Con esto se consiguió acortar la longitud a recorrer por los barcos y se facilitó la navegación al no obligar a las embarcaciones a pasar por trayectos en curva. Entre las cortas destacamos 1926. La corta de Tablada, entre Sevilla y la Punta del Verde, tiene una longitud de 6 kilómetros y en ella están enclavados los muelles actuales y las instalaciones del puerto. Con ella desaparece el meandro de los Gordales. Tras la corta de Chapina, construida años después, esta zona se convirtió en una dársena que quedó fuera del cauce vivo del Guadalquivir. La corta de Tablada tuvo una gran importancia, ya que se creó un nuevo puerto con 800 metros de longitud y el puente basculante de Alfonso XIII. Esto hizo que la mayor parte del tráfico marítimo de la capital se organizara en los nuevos muelles, de mejores características, alejándolos así del Paseo Colón y permitiendo el embellecimiento de este lugar. Los creadores del puerto actual en la primera mitad del siglo XX fueron Luis Molini y José Delgado Brackenbury. A principios del siglo XX, el puerto continúa entre el puente de Triana y la Torre del Oro. Era un auténtico bullir de actividad comercial. En la primera década del siglo se amplía el muelle de la Sal hacia el sur, en paralelo al Paseo de las Delicias. Esta zona, de poco calado, se usaba para el atraque de embarcaciones menores, falúas y vapores de pesca y viajeros. El puerto de Sevilla poco a poco se fue trasladando al sur, en gran parte por la corta de Tablada y los puentes que se edificaron en el Guadalquivir que no dejaban pasar los barcos. De la Torre del Oro pasó a las Delicias y actualmente junto al puente del Quinto Centenario. Al ser el más alto no afecta al tráfico fluvial.
En el Muelle de las Delicias atracan cruceros de gran calado. Hasta mediados del siglo XX se utilizó sobre todo para transporte de mercancías, aunque desde los años 80 del siglo XX se destinó a pasajeros. Muelle de Nueva York. Situado en la margen izquierda del Guadalquivir, entre los puentes de San Telmo y el de los Remedios. Este muelle se construye en el año 1905 y se le denomina Muelle de Nueva York porque desde él salían las líneas que partían hacia Estados Unidos. El Muelle de la Sal de Sevilla estuvo ubicado a los pies de la cabecera del puente de Isabel II, en la margen ribereña de Sevilla. Se utilizaba para la descarga de la sal que, en Candrayes, llegaba desde las Salinas Gaditanas. El puente de Barcas fue construido por orden del califa almohade Abu Yaqub Yusuf y se ubica en donde se encuentra el actual puente de Isabel II. Fue el primer puente que se construyó y no hubo más en Sevilla hasta que en el siglo XIX se hiciera el de Isabel II. Se encargó a los ingenieros franceses Gustave Steinacher y Fernando Bernadet. Los materiales utilizados fueron pilares de piedra e hierro. Las piezas de hierro se fundieron en Sevilla en los talleres de los hermanos Bonaplata. La construcción se inició en 1845 y se terminó en 1852. En 1898 se construye el puente de Pasarela del Agua, en la zona de Chapina. C.A. Friend fue el autor y responsable de la construcción del conocido como Puente de Tablas o Pasarela del Agua, que servía de acueducto para facilitar el suministro de agua potable a Triana desde la estación de filtraje de la Algaba. Además, tenía una pasarela peatonal con el piso de madera que servía para comunicar peatonalmente Triana con Sevilla. El puente de hierro, como se llamaba popularmente, se hizo para la exposición de 1929 y fue inaugurado por el rey Alfonso XIII el 6 de abril de 1926. Fue el primer puente móvil. El ocio en el Guadalquivir siempre ha estado presente, desde la pesca, el remo, los baños, los paseos, la cucaña e incluso la bicicleta flotante. Las playas de María Trifulca, porque realmente eran dos, una a cada lado de las orillas, estaban en una zona conocida por la Punta del Verde, para que se me sitúen rápidamente donde hoy se asientan los pilares del puente del quinto centenario. Eran playas de verdad, pero ribereñas, de unos 200 metros, pues tenía su zona de arena y barro que facilitaba el acceso al agua. Hacia el siglo XIX, el crecimiento de la población unido a la pérdida de los manantiales tradicionales y la reciente contaminación del agua del río y pozos dejaron el abastecimiento de la ciudad en una situación crítica. En 1882 se encarga a una compañía privada el abastecimiento de agua y su gestión, The Seville Water Company Limited. La compañía se comprometió a suministrar 60 litros por habitante y día. El agua se bombeaba y depuraba en las instalaciones de la Casa de Máquinas, situada en Adufe. Posteriormente se conducía hasta Sevilla a través de una nueva conducción de 14 kilómetros de longitud. El 1 de julio de 1926 se inaugura la estación de filtraje. El agua filtrada del Guadalquivir no era potable y no lo sería hasta 1946, pero los 24.000 metros cúbicos diarios bastaron para abastecer un servicio complementario de riego, incendio y necesidades de la industria. El edificio de la estación de filtraje de aguas es de estilo neomudéjar dentro de la arquitectura regionalista y su autor fue el arquitecto Vicente Traver. Vicente Traver sustituyó a Aníbal González en las obras de la exposición del 29 tras la dimisión de este. La maquinaria de la estación era francesa, las tuberías inglesas y todo se ajustó a un presupuesto inicial de 8.500.000 pesetas, aunque finalmente se superó en 2 millones la cifra inicial. En 1912, el ayuntamiento encarga a la compañía la realización de una toma en las cercanías del Algaba.
con una capacidad de 24.000 metros cúbicos diarios y un tratamiento de decantación y filtración lenta para desbastar el agua. El río Ribera de Huelva recorre la Sierra Onubense. Es un río de cuenca silicia y de agua de gran calidad. En él están los 4 embalses que abastecen a Sevilla: Aracena, Zufre, Minilla y Jergal. El 23 de octubre de 1974 se constituye la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima, EMASESA, como empresa privada municipal. Se construyó el canal cerrado desde el embalse del Jergal y la estación de bombeo de Camas. Por sucesivos acuerdos y convenios se ha ido ampliando el área servida a distintos términos municipales. El 8 de mayo de 2007 quedó constituida la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima. Actualmente gestiona el abastecimiento directo de agua potable de la capital hispalense y el de las poblaciones de Camas, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Mairena del Alcor, San Juan de Alfarache, Coria del Río, La Puebla del Río, Alcalá del Río, La Rinconada, El Garrobo y El Ronquillo.